Amén. Que Dios le bendiga en esta noche. Siempre es una bendición, es un privilegio estar en la casa de Dios, principalmente predicando su palabra. Así que vamos a pasar buen tiempo delante de Dios. Espero que esto pues sea de bendición para su vida. Si trajo su Biblia, por favor, el libro de Éxodo 5. Doy gracias a Dios primeramente por la oportunidad, por el privilegio que me da de estar aquí. Doy gracias a mi pastor por la confianza también y gracias a usted por haber venido. Éxodo 5 del 10 al 21. Ahora quiero hablar de un tema que espero me entienda, espero me dé a entender y espero que Dios pues me use en esta noche. El pastor es, por decir así, la máxima autoridad dentro de una iglesia. Es la persona encargada de cuidar, de guiar espiritualmente a la congregación. Pero por otro lado también es la persona a la que en primer lugar pues se le acusa o se le culpa ante cualquier fracaso en la congregación o en nuestra vida personal espiritual. Yo creo que fue hace unos días, un par de días, que el hermano Carlitos nos mandó ahí una imagen de que el 1 de septiembre es el día del pastor. Pero estuve buscando y aquí en Guatemala, si no estoy mal o no me dieron mala información, el día 29 de septiembre es el día del pastor aquí en Guatemala. Ahora ya lo saben. Yo no lo sabía, ni sabía que existía un día para el pastor. Hasta que el hermano Carlitos nos mandó la imagen. Hay un día del pastor, dije en mi mente. Y luego empecé a buscar cuándo se celebra o cuándo es el día del pastor en Guatemala. Y este el día 29 de septiembre, ya estamos algunos días. Siempre se celebra. Ahora, vamos a leer en la Biblia una historia donde vamos a ver cómo una persona usada por Dios fue culpada por la situación que el pueblo estaba viviendo en ese momento. Vamos a leer el texto principal, Éxodo 5 del 10 al 21. Dice de la siguiente manera: los cuadrilleros y sus capataces salieron y dijeron al pueblo: así ha dicho Faraón, ya no os daré paja, id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja, y los cuadrilleros les apremiaban: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, y decían: ¿por qué no habéis cumplido ni ayer ni hoy vuestra tarea de ladrillos como antes? Los capataces de los hijos de Israel fueron a quejarse ante Faraón y dijeron: ¿por qué tratas así a tus siervos? ¿No se da paja a tus siervos? Y con todo nos dicen: haced de ladrillo. Además tus siervos son azotados y tu pueblo es culpable. Él respondió: ¿estáis ociosos? Sí, ociosos. Y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios al Señor. Y pues ahora y trabajad. No se os dará paja, pero debéis hacer igual cantidad de ladrillos que antes. Los capataces de los hijos de Israel se sintieron afligidos cuando les dijeron: no se rebajará la producción diaria de ladrillos. Cuando salían de la presencia de Faraón, se encontraron con Moisés y Aarón y los estaban esperando. Y les dijeron: que el Señor os examine y os juzgue, porque nos habéis hecho odiosos ante Faraón y sus siervos, y les habéis puesto la espada en la mano para que nos maten. Vamos a orar en esta noche. Gracias te doy, Dios. Y en esta noche yo te pido tu dirección, tu respaldo, tu revelación, mi Señor, para predicar en esta noche. Dios, guarda, Señor, mis palabras, guarda mi mente y mi corazón de predicar cosas que no van al tema, Señor, sino que sea guiado por tu Espíritu Santo en esta noche. Abrimos nuestra mente y nuestro corazón a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, y la iglesia dice un fuerte amén. Amén. El tema se llama: la culpa la tiene el pastor. En primer lugar, quiero ver la respuesta de Dios a la oración de un pueblo. Quiero que me preste atención. Vamos a entrarnos a la historia. En el texto leído
el que acabamos de leer, Israel, el pueblo de Dios, tenía un aproximado de 430 años de esclavitud en el pueblo, en la nación de Egipto. Pero durante su último tiempo en su estancia ahí en Egipto, los egipcios, dice la Biblia, que los agobiaban más, duplicaron su trabajo, los azotaban para que al final pudieran tener el mismo resultado que antes, pero les duplicaban el trabajo. Los egipcios eran tan malos, usted recordará la historia, que a todos los niños que nacían y eran varones los tiraban al río, los mataban, los asesinaban para que el pueblo de Israel no creciera más y ellos pudieran quizás rebelarse a un futuro. Ahora, pongámonos en nuestra mente esta escena, siendo esclavos, siendo oprimidos, siendo castigados. En nuestro país en ocasiones podemos vivir momentos de impotencia ante la violencia, la corrupción política y cosas que se ven a diario. Pero esto no es nada comparado a lo que el pueblo de Israel vivía en ese entonces. Los oprimían, los azotaban, eran esclavos. Israel no tenía oportunidades ni derechos. El nacer en ese tiempo para Israel significaba que nacías para ser esclavo. Para que toda tu vida fueras un esclavo. Prácticamente no había oportunidad de cambio, no había quizás una superación personal. Pero llegó el punto donde el sufrimiento era tanto que ellos clamaron a Dios. Vamos a leer Éxodo 2. Éxodo 2, 23 al 25 dice la palabra de Dios. Después de mucho tiempo murió el rey de Egipto. Los hijos de Israel, que gemían a causa de la esclavitud, clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos desde lo profundo de su situación. Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró a Dios a los hijos de Israel y los reconoció. La traducción viviente de este versículo 25 dice: miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que ya había llegado el momento de actuar. Ahora Dios responde a este clamor y a este gemir de parte del pueblo de Israel y hace el llamado a Moisés, quien había huido antes, en tiempo anterior, había huido de Egipto hacia la tierra de Madián porque lo querían matar. Usted conoce la historia. Ahora, lo interesante es de que Dios no responde de manera espontánea, no responde de manera mágica o quizás al tronido de un dedo, sino que Él tenía un plan perfecto para demostrar al mundo entero quién era Él en realidad y cuál es su poder, para demostrar que Él es el verdadero Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para Dios era fácil sacarlos de Egipto, quizás simplemente los podía teletransportar de Egipto a la tierra prometida, simplemente podía hacer algo maravilloso, algo milagroso, pero no fue así. Dios eligió a Moisés para cumplir la misión de sacar y liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, que ya llevaba 430 años. Ahora, en la Biblia, mis hermanos, podemos encontrar, podemos leer, podemos estudiar cómo Dios se ha dado a conocer a la humanidad y a la creación. Dios es un Dios soberano y puede usar cualquier método para que nosotros le conozcamos a Él. Así es. Mucha gente ha declarado, ha dicho de que Dios les habla directamente quizás al oído. Otros dicen que Dios les ha hablado por medio de sueños, de profecías directas. Por eso a veces no necesitan congregarse a una iglesia o tener un líder espiritual, etcétera, etcétera. Pero la Biblia, mis hermanos, me dice que Dios siempre ha usado de personas para llevar a cabo su obra y su voluntad. Dios siempre ha usado a la humanidad. Ahora, eso me muestra a mí en lo personal que hasta en eso Dios tiene misericordia con nosotros, porque nos hace parte de su voluntad, nos hace parte del propósito divino. Se interesa una relación personal con nosotros. Ahora, muchas veces Dios va a responder a nuestras oraciones, a nuestras dudas, preguntas, ante los problemas que tengamos en la vida por medio de una persona, y esta persona va a ser el pastor.
Y quizás no tenemos que pretender ser especiales para que Dios baje personalmente y nos diga cómo hacer las cosas. Dios lo puede hacer sin ningún problema, pero no trabaja así de esa manera. Para Dios no hay nada imposible y puede ser que en algún momento Dios lo quiera hacer así, pero Dios respeta y es fiel a sus pactos con la humanidad. Recordemos que en estos momentos, en la actualidad, estamos bajo el pacto de la gracia y del Evangelio de Jesucristo. Él ya dio su vida en la cruz hace años atrás, miles de años atrás, ya hizo el sacrificio de reconciliación con Dios. Ahora solamente nos queda creer en ese sacrificio, creer en que Jesús es el Hijo de Dios para obtener perdón de pecados, salvación de nuestra alma y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? No hay otra forma de acercarnos a Dios. No hay otra manera de que podamos conocer a Dios si no es a través de Jesucristo. Vamos a leer Hebreos 9 rápidamente. Hebreos 9 del 24 al 28. En efecto, Cristo no entró en el santuario hecho por manos humanas, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios en favor nuestro. Y no entró por ofrecer muchas veces, como el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Ahora, en cambio, la consumación de los tiempos se presentó una sola vez y para siempre, y por su sacrificio quitó de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para todos los seres humanos que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, luego aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces el sacrificio de Cristo, mis hermanos, en la cruz solamente ha sido una vez y para siempre, y gracias a ello ahora tenemos acceso al Padre Celestial. El sacrificio de Cristo en la cruz es el Evangelio. Aquel evangelio que fue encomendado a los discípulos de la iglesia primitiva y de allí se fue expandiendo hasta nuestros días. Eso quiere decir que el evangelio de Dios ha sido llevado por hombres fieles, por hombres usados por Dios, y cuando estamos dentro de una iglesia, de una congregación, el evangelio es llevado por el pastor. Muchas de las respuestas a nuestras oraciones, de nuevo digo, serán por medio de un sermón, por medio de una exhortación, por medio de la disciplina y consejos que nuestro pastor nos pueda dar. Ahora, las cosas a veces no son o no parecen ser como simplemente un consejo de un pastor y ya nuestra vida está solucionada. No es por arte de magia. Las cosas no funcionan del todo bien. ¿Cuántos dicen amén? Porque los problemas siempre han hecho acto de presencia. Siempre van a estar dentro de nuestra vida. Y a veces quizás el consejo de un pastor no nos va a arreglar la vida de forma mágica. Todo lleva un proceso. En segundo lugar, quiero ver, el pastor tiene la culpa. Volviendo al texto principal. El pueblo de Israel culpaba a Moisés, quien fue escogido por Dios para liderarlos y sacarlos de la esclavitud en Egipto. El pueblo de Israel sabía muy bien que Moisés había sido llamado por Dios para hablar con Faraón y así ser libres. Vamos a leer Éxodo una vez más, 4 del 20. Del 27 al 29 vamos a leer. 4 del 27 al 31, perdón. El Señor dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Él fue, lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras que le enviaba el Señor y todas las señales que le había dado. Fueron pues Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Aarón les contó todas las cosas que el Señor había dicho a Moisés e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Escuche bien, el pueblo creyó al escuchar que el Señor había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción. Se inclinaron y adoraron. Moisés y Aarón delante de ellos era la respuesta a la oración que ellos habían hecho antes.
Ahora, al principio, pues era todo bien. La Biblia dice que ellos creyeron, ellos confiaron en que Dios iba a usar a Moisés y Aarón para ser libres. Incluso dice que ese mismo día se inclinaron y adoraron a Dios. Todo iba bien, todo era felicidad, todo era esperanza hasta ese momento. Eso es como cuando su candidato favorito le endulza el oído al escuchar sus propuestas de gobierno, y usted pone su confianza en él y se emociona, incluso hasta le da gracias a Dios por ese candidato. Asimismo, el pueblo de Israel estaba ante la llegada de Moisés. Pero ¿qué pasó después para que el pueblo empezara a culpar a Moisés de su desgracia? Vamos a seguir leyendo Éxodo 5 del 1 al 9. Pero Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron: el Señor, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo para que celebre en mi honor una fiesta en el desierto. Pero Faraón respondió: ¿quién es el Señor para que yo obedezca y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ellos respondieron: el Dios de los hebreos se nos ha manifestado. Hemos de ir, pues, ahora 3 días de camino por el desierto y ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios, para que no nos castigue con pestes o con espada. Entonces el rey de Egipto le dijo: Moisés y Aarón, ¿para qué distraéis al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: ahora que el pueblo es numeroso, vosotros queréis apartarlo de sus trabajos. Aquel mismo día Faraón dio esta orden a los cuadrilleros encargados de las labores del pueblo y a sus capataces: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. No vayan ellos, sino que vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Les obligaréis a hacer la misma cantidad de ladrillos que hacían antes. No les perdonaré ni un solo ladrillo. Son unos holgazanes y por eso gritan: vamos a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Que se les aumente el trabajo para que estén ocupados y no atiendan las palabras mentirosas. Ahora, esta es la realidad. El libertador de Israel, Moisés, resultó quizás ser un fracaso o empeorar la situación. En vez de conseguir lo que pedía, que el pueblo saliera 3 días de camino al desierto para ofrecer sacrificios al Señor y adorarlo, más bien consiguió que le duplicaran el trabajo al pueblo de Israel. No solamente tenían que hacer ladrillos, sino que ahora tenían que ir a conseguir la paja para fabricar la misma cantidad cuando ellos la tenían a mano. Esto resultó frustrante para el pueblo porque era el doble trabajo, el castigo y el sufrimiento. O sea, no la estaban pasando bien. Y el texto principal, del versículo 10 al 21, la Biblia dice, mis hermanos, que los obligaron a trabajar, y cuando ellos no cumplían con la tarea diaria, dice que los azotaban aún más. Y entonces fue cuando ellos fueron delante de Faraón a presentar una queja y decir: ¿por qué tratas a tus siervos así? Ellos mismos estaban poniendo la posición delante de Faraón. ¿Por qué tratas a tus siervos así? ¿O por qué tratas a tu pueblo así? Cuando sabemos que ellos eran hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ellos eran el pueblo de Israel. Pero Faraón le dijo: ustedes son holgazanes, ustedes simplemente quieren perder el tiempo, quieren ir a ofrecer sacrificios a este Dios que yo no conozco, así que mejor, en vez de estar pensando tonterías, pónganse a trabajar. Y ahora tienen que trabajar el doble. La Biblia dice, mis hermanos, en el versículo 21, la traducción Dios habla hoy, y le dijeron a Moisés y Aarón, el pueblo, que el Señor mire lo que ustedes han hecho y los castigue, porque ustedes tienen la culpa de que Faraón y sus funcionarios nos miren mal. Ustedes mismos les han puesto la espada en la mano para que nos maten. Ustedes tienen la culpa de que Faraón y sus funcionarios nos miren mal. Ellos estaban amargados con Moisés y Aarón. Ellos estaban amargados con la persona que Dios había escogido para que ellos fueran libres de la esclavitud. Momentos antes ellos estaban emocionados y con esperanza, pero ahora estaban amargados y quizás maldiciendo a Moisés y Aarón por lo que había sucedido.
Ahora, ¿esto no les suena familiar? Si somos honestos en esta noche, ¿cuántas veces hemos culpado a los pastores por los sucesos o a nuestro pastor que no se escapa de esta realidad por los sucesos que ocurren dentro de una iglesia? Y podemos decir, es que si el pastor hubiera dicho esto, es que si el pastor hubiera hecho esto mejor, es que si tuviera más empatía, si el pastor aquí, si el pastor allá, etcétera, etcétera. La realidad es que las cosas no siempre van a marchar del todo bien. Por más espirituales que seamos, en algún momento algo saldrá mal o como no queremos. El pastor acaba de decir que lee la Biblia todos los días, lee libros y aún así a veces él piensa o siente que no se la anda acabando. O sea, por más espirituales que seamos, por más relación con Dios que tengamos, siempre algo va a salir mal. O sea, no va a salir siempre todo bien. En ocasiones podemos culpar que por seguir el consejo del pastor nos va mal, que poner por obra un sermón que escuchamos nos está yendo mal. ¿Cuánta gente se ha ido de la iglesia culpando al pastor por las consecuencias que hoy en día están viviendo? ¿Cuántos hermanos le tiramos la chibolita al pastor cuando no asumimos nuestra propia responsabilidad? Aleluya. Incluso hay algunos que han llegado a consultar a otros pastores solo para afirmar y saber que el pastor está mal. ¿Cuántas veces hemos culpado a nuestro pastor por las situaciones que estamos viviendo? ¿Cuántas? A veces no hay necesidad que lo expresemos. A veces no hay necesidad que lo digamos con palabras. La mayoría de veces podemos demostrar esto ante la indiferencia en los sermones, ante la poca comunicación que hay con el pastor. Ya ni siquiera le pedimos consejos, ya ni siquiera tenemos una comunicación con él, evitamos el contacto, evitamos la comunicación. Hay indiferencia. Y cuando esto ocurre, mis hermanos, es porque hay algo dentro de nuestro corazón en contra de nuestro pastor. Éxodo 6:9 dice la palabra de Dios: de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no lo escuchaban debido al desaliento que los embargaba a causa de la dura esclavitud. Ellos estaban amargados. Moisés volvió a hablar a ellos una vez más, pero la Biblia dice que ellos mejor le ponían un alto, le ponían una distancia porque ya no lo querían escuchar. Ya no le ponían atención. Ellos no querían que las cosas se empeoraran. Aleluya. O que los oprimieran más. Pero eso es viéndolo de nuestro lado nada más. Pero ahora pongámonos a pensar, o quizás usted lo ha hecho en algún momento, y si no, le animo a que lo haga. Pero ¿no se ha puesto a pensar que el pastor a veces puede sentirse culpable de nuestra situación? ¿Le hemos preguntado alguna vez cómo se siente o qué siente ante la situación que vivimos, la situación del templo o de la obra de Dios? Vamos a leer versículo 22 y 23 de Éxodo 5. Entonces Moisés, después de que el pueblo le reclama y le culpa, entonces Moisés volvió al Señor y le preguntó: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? ¿Por qué desde que yo fui a Faraón para hablar en tu nombre han afligido a este pueblo y tú no los has librado? Aquí empieza a Moisés a reclamarle a Dios. Prácticamente Moisés empieza a aceptar la culpa de la situación del pueblo. Él empieza a ver de que por culpa de él mismo el pueblo ahora está sufriendo más. Y empieza a reclamarle al Señor, a preguntarle, a decirle: ¿por qué me enviaste a mí? ¿Por qué no has hecho nada ante la situación? Aleluya. Ahora pongámonos a pensar. ¿Será que nuestro pastor a veces o en ocasiones le ha pedido perdón a Dios o le ha reclamado por las cosas que pasan dentro de la iglesia? Por las cosas que pasan con la gente.
Sobra decir que la intención del pastor o de nuestro pastor nunca será perjudicarnos. Pero las cosas que pasan, la mayoría de veces están fuera de sus manos. A veces ni él mismo las comprende. Moisés mismo no comprendía lo que pasaba. Él había sido llamado, pero él no sabía cómo Dios lo iba a usar. Pero lo que le puedo decir en esta noche es de que Dios está detrás de todo esto. En tercer lugar, quiero ver ignorando que todo es parte del propósito de Dios. Vamos a leer Éxodo 6 del 1 al 8. El Señor le respondió a Moisés: ahora verás lo que yo voy a hacer a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Dijo Dios a Moisés: yo soy el Señor. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, pero no con mi nombre, el Señor. No me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos para darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual peregrinaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy el Señor. Yo os sacaré debajo de las pesadas tareas de Egipto, os libraré de su esclavitud y os redimiré con brazo extendido y con gran justicia. Os tomaré como mi pueblo y seré vuestro Dios. Y así sabréis que yo soy el Señor, vuestro Dios, el que os libró de la opresión egipcia. Moisés mismo no sabía cómo Dios sacaría a Israel de la esclavitud, porque Moisés solamente estaba siguiendo instrucciones precisas, pero ignoraba el proceso. Moisés nunca se imaginó que su visita a Faraón perjudicaría al pueblo de Israel, y aceptó la culpa y quizás intentó dejar la misión. El pueblo de Israel ignoraba cómo Dios por fin lo libraría de su aflicción. Solamente sabían que Moisés estaba a cargo, estaba al frente de esa misión, pero como no miraban a Dios, era más fácil culpar a Moisés y a Aarón. Pero todo esto era parte del plan perfecto de Dios, el cual era sacarlos de Egipto con mano poderosa para que el mundo supiera que el Señor, el Dios de Israel, es el Dios verdadero. Ahora, lo interesante aquí es de que si usted sigue leyendo esta historia, la Biblia dice, mis hermanos, que Dios mismo endurecía el corazón de Faraón para negarse y no dejar ir al pueblo de Israel. O sea, Dios mismo endurecía el corazón de Faraón. Si el propósito era, pues, que Faraón dijera que sí, pero Dios mismo se encargaba de endurecer el corazón de él, y él resultaba diciendo que no. Y esto fue en varias ocasiones. Pero esto era parte del plan divino de Dios. Así como Moisés y el pueblo tenían que confiar en Dios y en su plan divino, Moisés tenía que seguir las instrucciones al pie de la letra, y el pueblo simplemente tenía que obedecer por fe. El plan de Dios, al cumplir su pacto con Abraham, Isaac y Jacob de darle la tierra de Canaán y a su descendencia, tenía como libertador a Moisés guiando al pueblo rumbo a esa tierra prometida. O sea, en el plan de Dios ya estaba Moisés. ¿Cuántos lo entienden? No había otra forma. Era Moisés. El plan de salvación para la humanidad bajo el pacto de la gracia es por medio de Jesucristo. Pero sigue siendo por medio de personas imperfectas que nos dan a conocer la voluntad de Dios. Ahora es fácil culpar, es fácil criticar, señalar a las personas o a los medios que Dios utiliza para llevar a cabo sus propósitos y planes. Pero es muy difícil reconocer y ver que Dios está detrás de cada plan que Él tiene. Es fácil criticar al hombre, al pastor, pero es difícil reconocer que es parte del plan de Dios. El pastor puede sentirse culpable sin entender cuál es el plan de Dios. Podemos culpar al pastor sin entender cuál es el plan de Dios. O sea, podemos estar en las mismas. Y es que la verdad, mis hermanos, es de que así trabaja Dios.
Y el anhelo de Dios es acercarse a nosotros. El deseo de Dios siempre ha sido acercarse a la humanidad y que podamos reconocerlo como el Dios verdadero. Pero Dios va a usar medios, va a usar personas, y entre ellos siempre va a usar al pastor. El pastor es la persona que Dios va a usar para hacernos saber su voluntad, para guiarnos, para corregirnos, para exhortarnos, para animarnos a seguir dentro de la voluntad de Dios. No es una tarea fácil. Entonces, mis hermanos, el pastor no es cualquier persona, no es cualquier cosa a la que podamos culpar primeramente y con facilidad. Antes de eso deberíamos de agradecer sus consejos, sus oraciones, su dedicación, su tiempo, sus ayudas económicas y muchas cosas que puede hacer con nosotros. Y saben, mis hermanos, estar bajo la cobertura de un pastor trae muchas bendiciones que a veces desconocemos y nos evita peligros que no nos imaginamos. Por ejemplo, lea en su casa Éxodo 7, capítulo 7 al capítulo 11. Ahí usted va a leer todo sobre las plagas, las 10 plagas que Dios envió a Egipto. Y usted se va a dar cuenta que la gente que estaba con Moisés, a esa gente no le pasó nada. Mientras que a los egipcios cada plaga les pegaba con fuerza, les afectaba, perdían muchas cosas. Mientras que el pueblo de Israel, que era guiado por Moisés, siempre resultó ileso de todas esas plagas. E incluso de la última, no murieron sus hijos primogénitos, solo los del pueblo de Egipto. Estar bajo la guianza de un pastor significa tener oraciones a nuestro favor, tener milagros de sanidad, milagros económicos, tener un intercesor, alguien que nos esté alimentando espiritualmente. Israel, mis hermanos, tuvo que aprender a obedecer a Dios por medio de Moisés y aceptarlo como el hombre designado por Dios para su liberación. Israel lo tuvo que aceptar y tuvo que aprender. Y esto mismo debemos aprender nosotros. No podemos tener una buena relación mientras no aceptemos al hombre que Dios ha puesto en este lugar para ser nuestro guía espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No podemos decir yo tengo una relación cercana con Dios si no tenemos una buena relación con nuestro pastor. Ahora, tampoco se trata de que vamos a rendir culto al pastor o a verlo como el mismo Dios. Jamás va a ser la intención esa. Pero sí debemos honrarlo como tal. Porque yo estoy seguro, mis hermanos, que muchas veces el mismo pastor no comprende por qué siguen aquí con nosotros. Pero simplemente esperan Dios, esperan su voluntad y siguen las instrucciones y los propósitos de Dios. Ahora hay que estar conscientes de que el pastor va a cometer errores, porque es humano. Pero jamás, mis hermanos, debemos dudar del plan de Dios, de los propósitos de Dios. Hay gente que quizás ha sido afectada y no aceptan o no digieren un error que el pastor haya cometido. Pero quiero decirle algo que es una realidad. A veces culpar al pastor con que sea algo cierto o que tengamos pruebas, por decirlo así, esto no es un argumento delante de Dios para quejarnos. ¿Cuántos dicen amén? O sea, a Dios no le interesa que nos quejemos de nuestro pastor. A Dios lo que le interesa es de que cumplamos su voluntad y que obedezcamos a quien nos ha puesto en este lugar. Eso no es un argumento delante de Dios. No podemos presentarnos así. Ahora, nuestro proceder en lo espiritual también puede afectar al pastor, viéndolo de la otra cara de la moneda. A veces el estancamiento, la falta de avivamiento, la falta de llenura del Espíritu Santo, la falta de economía, puede ser o es culpa de nosotros mismos. No solamente el pastor, nosotros mismos somos los culpables.
Las cosas malas que pasan dentro de una iglesia, de una congregación, no solamente se le puede culpar al pastor y a su familia, sino que nosotros somos culpables de esos errores y de esas malas decisiones. ¿Cuántos me entienden? Amén. Ahora, Moisés quedó fuera de la tierra prometida. Y esto es algo que siempre me sorprende cuando lo leo, ya lo sé, pero cuando yo lo leo siempre me sorprende porque Moisés es uno de mis personajes favoritos en la iglesia, porque a causa del pueblo rebelde que solo quejarse era, Moisés cometió un error, llevado por la ira, y quedó fuera de la tierra prometida. O sea, estuvo 80 años con ese pueblo. Estuvo 80 años al frente del pueblo de Israel para ir a la tierra prometida. Incluso él quedó fuera. Incluso Moisés rechazó el ofrecimiento de Dios en 2 ocasiones de empezar una nueva generación con él y eliminar al pueblo de Israel. Pero Moisés dijo: no, acuérdate del pacto que hiciste con Abraham, que le darías a este pueblo la tierra. Aleluya. Moisés pudo decir: sí, está bien, elimínalos y empecemos una nueva generación a partir de mí. Dios mismo se lo estaba ofreciendo. Pero Moisés se negó porque amaba al pueblo de Israel. Amén. Porque sabía cuál era el propósito de Dios. Y aún así, siempre intercedía por ellos. Esto es lo sorprendente. Esto me vuela la cabeza porque hubiera sido yo desde la primera vez. Y no es por adulación lo que voy a decir, pero es admirable cómo mi pastor y su familia siguen creyendo por un avivamiento en este lugar. Siguen creyendo por un crecimiento en esta iglesia. Siguen creyendo por un mover de Dios grande en esta colonia. A veces no lo vemos, pero eso es una realidad. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Ahora, para concluir, ¿cuántas veces hemos culpado al pastor por nuestras malas decisiones? No me tienen que responder. ¿Y cuántas veces hemos agradecido a nuestro pastor por su labor en este lugar? No solo se trata de decir en un mensaje de texto: gracias, pastor. No se trata de esto. Debemos honrarlos, ayudarles cuando podamos, obedecerles y ser bendición y no ser carga. Hebreos 13. Vamos a leer la última cita, Hebreos 13. Versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y someteos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, sin quejarse, porque esto no os traería ningún provecho. Amén. O sea que cuando el Señor, cuando el pastor ore por nosotros, o piense en nosotros, pues no se queje delante de Dios cuando decimos amén, sino que seamos una bendición, que dé gracias, porque hemos sido bendición o somos bendición, en vez de ser una carga. Así que en esta noche, mis hermanos, quizás el tema del sermón suene raro, la culpa la tiene el pastor, por eso es una realidad. Yo muchas veces he escuchado de gente decir: es que el pastor tuvo la culpa, es que el pastor esto y lo otro, cuando en realidad nosotros somos responsables de nuestra propia vida. Más si no obedecemos, si no estamos bien dentro de la voluntad de Dios. Denle un fuerte aplauso a Cristo en esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra predicada en esta noche. Ayúdanos cada día.